Desde el principio de los tiempos me habían estado observando sin que yo lo supiera. Esta revelación cambiaría mi forma de pensar sobre mi vida, mi propósito divino y lo que significa ser un alma, viviendo una experiencia humana en este inmenso universo. Tengo 31 años y me llamo Amanda. Era solo una persona más que intentaba comprender las cosas extrañas que me habían estado sucediendo desde niña hasta hace unos 6 meses. ¿Conoces esas experiencias que todos descartan como producto de la imaginación o una etapa pasajera? Para mí, nunca fue solo una etapa. Cuando tenía 5 años, veía cosas que nadie más podía ver. Podía oír susurros que nadie más podía. Aunque estaba sola, sentía presencias en la habitación. Mi madre, que Dios la bendiga, me llevó a ver a un sacerdote, a un psiquiatra y a un médico. Todos tenían ideas diferentes, pero ninguno me ayudó a entender realmente qué estaba pasando. Quienes dan clases a Amanda decían: Amanda tiene una imaginación desbordante. Los médicos le decían: es solo una fase que superará con la edad. Algunos decían en voz baja: quizás sea espiritual. En el fondo, sabía que no todo estaba en mi cabeza. Era consciente de que había algo único en mí que me conectaba con, no sé, otras dimensiones u otros seres. En ese momento, no tenía palabras para explicarlo. De niña, aprendí a ocultar estas cosas. Dejé de hablar de las extrañas luces que danzaban en mi habitación y de la sensación de que alguien o algo intentaba hablarme. Pero yo no podía verlo. Me era mucho más fácil actuar con normalidad que lidiar con las miradas preocupadas de mi familia. En mi adolescencia, estos eventos fueron aún más intensos. Empecé a tener sueños vívidos sobre seres de luz que parecían ansiosos por enseñarme algo importante. Los sueños eran tan reales que, al despertar, sentí como si hubiera tenido una conversación completa, pero a la mañana siguiente no podía recordar los detalles. Solo me quedaba una extraña sensación de certeza de que algo importante había sucedido. Por motivos de estudios, me mudé a São Paulo a los 18 años. Después de irme de casa, esperaba que estar lejos de mi familia me ayudara a descubrir quién soy. Pero la enorme ciudad parecía empeorarlo todo. Sentía que allí ocurrían más cosas espirituales, más voces y presencias. Investigué grupos ocultistas y centros espiritistas mientras estaba en la universidad, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudarme. Fue un gran alivio encontrar a otras personas con historias similares. Me alegré de no ser la única que se sentía así. Aún así, las experiencias de nadie más eran exactamente iguales a las mías. No eran solo visiones o intuiciones las que conformaban mi vida. Parecía que seres intentaban establecer contacto directo, pero no podía entender lo que decían. Era realmente frustrante. Conseguí trabajo en un periódico local, escribiendo sobre eventos culturales después de graduarme. Tenía una vida normal, un apartamento pequeño y algunas relaciones que no duraron mucho. Puede que te cueste explicarle a tu pareja que a veces hablas con fantasmas. Antes de romper, mi exnovio me dijo: Amanda, sabes que eres un poco rara. A veces parece que estás escuchando algo más, como si hubiera otra persona en la habitación. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. La situación se complicó mucho al cumplir 30 años. Las presencias que había sentido desde niña intentaban contactarme con más frecuencia y urgencia. Empecé a despertarme en mitad de la noche con la clara sensación de que alguien estaba en la habitación conmigo. No era una sensación de miedo. Era más bien como si alguien estuviera esperando a que finalmente le prestara atención. Volví a sentir esa sensación cuando me desperté a las 3 de la mañana una noche.
hace unos 8 meses. Iba a intentar ignorarla y volver a dormir, pero esta vez opté por sentarme en la cama y simplemente escuchar. Al decir en voz alta, «De acuerdo», me sentí un poco estúpido. Si hay alguien ahí, aquí estoy. Llevas años intentando contactarme. Escúchame. Lo que sucedió a continuación es difícil de describir. Cambió la temperatura de la habitación. No era más cálida ni más fría. Simplemente era diferente. Había algo diferente en el aire. Desde un rincón de la habitación empezó a aparecer una luz tenue. Al principio, quise cerrar los ojos y fingir que no estaba sucediendo. Pero una voz dentro de mí me decía, «No, esta vez no. Esta vez mirarás». Cuando abrí los ojos, miré la luz al frente. Se hizo más intensa con el tiempo y tomó forma. No era una persona, pero era una forma nítida, una presencia. Y entonces, después de 30 años de extraños sucesos, escuché una voz en mi cabeza por primera vez. «Amanda, finalmente estás lista para escuchar». Me dolió, pero no por miedo. Saber que este momento estaba destinado a suceder fue como si una parte antigua de mi alma lo reconociera. ¿Quién eres?», pregunté, aunque aún me costaba creer que fuera real. Somos seres de luz avanzados de un reino superior. Los hemos estado vigilando desde su nacimiento, esperando el momento oportuno para comunicarnos plenamente. ¿Mirándome? ¿Por qué? Porque, Amanda, naciste con un talento muy especial, un don que finalmente nos permitirá construir una verdadera forma de comunicación entre nuestra civilización y la gente del mundo. ¿Una forma de comunicarnos? ¿Un grupo de personas? Mi mente se esforzaba por dar sentido a una información que parecía demasiado grande para ser cierta. Dije en voz baja, «No entiendo. Eres un médium muy avanzado, pero puedes hacer más que simplemente hablar con espíritus como otros médiums. Somos seres de luz de dimensiones superiores, y tú puedes hablar con nosotros. Necesitamos a alguien como tú». «¿Para qué me necesitas?». La luz parpadeó y se intensificó por un instante. «Para ayudar a salvar a la gente. Tu vida, Amanda, está tomando un rumbo peligroso hacia el abismo, pero sabemos cómo salvarte. Pero necesitamos un intérprete, alguien que pueda escuchar nuestros mensajes y transmitirlos de forma que la gente pueda comprenderlos y aceptarlos». En ese momento, en la madrugada de un martes en un pequeño apartamento de São Paulo, me di cuenta de que toda mi vida había sido la preparación de algo mucho más grande de lo que podía haber imaginado. La voz preguntó, ¿aceptas tu posición como nuestro puente entre mundos? Una parte profunda de mí ya sabía la respuesta, aunque no comprendía del todo lo que significaba o cómo mi vida nunca volvería a ser la misma. Demuestra tu conexión dándole a «me gusta» a este video. Si este primer encuentro divino te llega al alma y te deja maravillado. Tu me gusta es una oración que ayuda a que estos mensajes de esperanza y verdad cósmica lleguen a otras personas que buscan una señal. Pero primero, déjenme retroceder en el tiempo y contarles más sobre mí. Quizás se reconozcan o conozcan a alguien que haya pasado por algo similar. Mi familia es muy tradicional y nací en Campinas, en el centro de São Paulo. Mi padre era contador y mi madre, maestra de primer grado. Eran padres cariñosos, pero no creían en nada que no tuviera una explicación lógica. Mi mamá dice que siempre fui una niña diferente. Después de muchos años me dijo, te quedabas mirando las partes vacías de la casa y sonreías como si vieras a alguien allí. Y a veces llorabas sin motivo alguno, como si algo te molestara y no pudiéramos ver. Dije, qué linda chica. Y luego señalé un espacio vacío en nuestra sala.
A mi mamá le pareció adorable en ese momento, pensando que tenía una amiga en la cabeza. Esta amiga me acompañó durante años. Siempre fui la niña de la escuela que parecía perdida en su propio mundo. En mis boletas de calificaciones decían: Amanda es inteligente, pero se distrae con facilidad. No sabían que realmente estaba prestando atención, pero estaba fijando mi atención en otra cosa. Eran las voces susurrantes y las presencias que solo podía oír en el aula. Tuve mi primera experiencia realmente importante a los 7 años. Estaba jugando afuera con mis amigos cuando vi una luz dorada flotando junto a la cerca. No era el sol ni un reflejo. La luz se movía con una clara idea de lo que debía hacer. «Mamá, mamá, hay un ángel en el patio», grité mientras corría adentro. Mi mamá salió corriendo conmigo, pero no vio nada. «Cariño, tienes una imaginación enorme. Genial, pero no grites así en público. Asustarás a los vecinos». Esa fue la primera vez que entendí por qué debía guardarme algunas cosas. Durante mi adolescencia, las experiencias empeoraron. Además de las luces y las presencias, empecé a tener sueños que parecían demasiado reales para serlo. En mi sueño, estaba en lugares enormes, hechos de luz cristalina, hablando con seres que irradiaban amor puro. En estos sueños le decían a Amanda: «Tienes que prepararte. Nuestra voz en el mundo físico algún día serás tú». Al despertar, estas palabras seguían rondando mi mente. Pero cuando estaba en la escuela o con amigos, todo parecía demasiado lejano para ser real. Debido a mi comportamiento extraño, mis padres me llevaron a varios especialistas. Los psicólogos me dijeron que tengo amigos imaginarios de desarrollo tardío. Los neurólogos me hicieron muchas pruebas y no encontraron nada malo. Un psiquiatra incluso me recomendó medicamentos. El último médico dijo: «No tiene ninguna patología. Es una niña sana, pero muy sensible. Quizás puedas canalizar esta creatividad explorando vías artísticas». Esas fueron las primeras cosas que me impulsaron a escribir. Una forma de expresar todos los sentimientos que no podía compartir. En mis historias, las chicas hablaban con seres de luz y también había historias sobre mundos paralelos y mensajes de otras dimensiones. Mis profesores de portugués me decían: «Tienes una imaginación increíble». Me creerían si supieran que no me lo inventaba. A los 16 años pasé por una época muy intensa. Los sueños eran más frecuentes y las presencias más fuertes. Una noche, desperté con una voz clara que me decía: «Amanda, necesitas aprender a hablar con la gente. Es muy importante para tu misión». ¿Una misión? ¿Por qué la misión? Por eso elegí ir a la universidad y estudiar periodismo. No quería ser profesor porque me encantara mi trabajo. Quería aprender a explicar ideas complejas con un lenguaje fácil de entender, por alguna razón. Finalmente, me propuse explorar estas experiencias con más libertad mientras estudiaba en la universidad en São Paulo, lejos de mi familia. Me uní a grupos espiritualistas, centros de meditación y talleres sobre cómo ser medium. Me sentí mucho mejor al conocer a otras personas con los mismos dones. «Amanda, tu sensibilidad es extraordinaria», me dijo la señora Irisima, una medium muy conocida que conocí. «He visto a otros mediums antes, pero el tuyo es el mejor. Se siente como si captaras frecuencias muy altas». Altas frecuencias. Pensé en esa frase durante mucho tiempo. Al terminar la escuela, conseguí trabajo en el periódico local. Me daba un ingreso estable, pero siempre sentía que no estaba aprovechando todo mi potencial porque lo ignoraba. Era como tener un piano de cola, pero solo poder tocar canciones infantiles fáciles. Tómate un momento para reafirmar tu camino si alguna vez te has sentido como Amanda, como si pudieras percibir algo que otros no podían ver.
o como si estuvieras destinado a algo más. ¿Qué piensas? El plan de Dios está siendo escuchado por mi espíritu. Otra alma que se siente sola en su camino espiritual podría encontrar consuelo en tus palabras, que son como una oración. El ser de luz cambió mi vida por completo después de conocerlo. Fue como si hubiera despertado de un sueño que había durado 30 años y finalmente viera el mundo real. Después de 3 días, un sábado por la mañana, recibí la primera descarga. Mientras tomaba mi café, sentí ese cambio familiar en la energía de la habitación. Esta vez, sin embargo, no vi una presencia. Percibí algo completamente diferente. Sentí como si alguien me hubiera metido una memoria USB en la cabeza. De repente, supe cosas que momentos antes desconocía. Información completa y detallada sobre cómo funciona el campo energético humano, técnicas específicas para limpiarlo y maneras de alejar las influencias negativas. No eran solo ideas o palabras, lo sabía todo de forma natural, como si lo hubiera estudiado durante años. Corrí a mi computadora y comencé a escribir, dejando que todo lo que había descargado saliera a la vez. Me encontré con 12 páginas de información precisa y detallada sobre sanación energética, incluyendo métodos que nunca había visto en ningún libro, pero que cobraron mucho sentido al escribirlos. Al terminar, me sorprendí y volví a leer el texto. No parecía haber salido de mí. Sentía que solo era un medio para que el conocimiento de una fuente mucho más elevada me llegara. Esa noche, la presencia regresó. La voz familiar preguntó: ¿qué tal tu primera descarga? Fue increíble y aterrador a la vez. Dije: ¿de verdad recibí toda esa información? Lo hiciste, y esto es solo el comienzo. Recibirás descargas cada vez más complejas durante las próximas semanas, que incluyen información sobre sanación planetaria, métodos para elevar la conciencia colectiva y maneras de enviar paz en medio del caos. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no alguien más preparado y con más conocimientos? Amanda, la voz se suavizó. Te eligieron porque ya no sabías nada. Las ideas humanas que te limitan no tienen efecto en tu mente. Puedes obtener la información directamente, sin filtros ni modificaciones. Tenía sentido. Siempre me sentí limitado al intentar estudiar espiritualidad o mediumnidad debido a las reglas y definiciones de otras personas. Mi pregunta fue: ¿cuál es exactamente mi misión? El ser dijo: tu misión tiene 3 partes principales. Primero, recibirás la información que te enviamos y la comprenderás. Segundo, empezarás a compartir esta información con un pequeño grupo de personas de mente abierta. Tercero, difundirás estos mensajes a más personas, lo que ayudará a concientizar a todos. Sentía una enorme responsabilidad. ¿Cómo puede una persona común y corriente, como yo, manejar información tan importante? El ser dijo: no estás solo, como si supiera lo que pensaba. Otros en todo el mundo también están recibiendo misiones como esta. Eres un traductor en una red de personas que se especializan en un área diferente de la evolución humana. Durante los siguientes días, las descargas se intensificaron. Aprendí cosas que nunca antes había investigado, como cómo se puede usar la física cuántica en la espiritualidad, cómo meditar con mucha gente y cómo equilibrar la energía de las ciudades. Y lo que fue aún más asombroso fue que todo cobró sentido en cuanto lo experimenté. Una semana después de la primera descarga, recibí un mensaje que lo cambió todo. Amanda, la segunda fase está a punto de comenzar. En tu ciudad, necesitas buscar personas que estén experimentando un despertar espiritual, personas que cuestionen la realidad y busquen respuestas más profundas. Son las primeras personas a las que enseñarás. ¿Cómo los encontraré?
Creo en la sincronicidad. Aparecerán cuando sea el momento. Lo lograron. Al día siguiente, me encontré con Claudia en el ascensor del trabajo. Era compañera de trabajo de otro departamento y nunca había hablado con ella. De repente, le preguntó a Amanda: ¿puedo hacerte una pregunta extraña? ¿Recuerdas haber tenido experiencias espirituales de niña? Cuando estoy cerca de ti, siento una energía muy diferente. Mi corazón dio un vuelco. Fue tal como había dicho el ser. El ser de luz me preguntó esa noche si estaría dispuesto a ser el puente. Me quedé allí sentado en silencio unos minutos, intentando comprender qué estaba pasando. ¿Es esto real?, pregunté finalmente. ¿O me he vuelto completamente loco? La brillante presencia palpitaba suavemente y sentí una profunda paz que me invadió. Amanda, dijo la voz muy despacio, siempre has sabido que esto es cierto. Desde niña, sabes que estamos aquí. Todo sigue igual. La única diferencia es que ahora estás lista para la comunicación consciente y dirigida. ¿Preparado cómo? Los 30 años que has vivido han sido tu formación. Cada sueño, visión y momento en que nos sentiste fue una forma de afinar tu capacidad de recibir. Eres como una radio que por fin ha encontrado el tono adecuado. La comparación me impactó profundamente. Sentí lo mismo, como si por fin hubiera encontrado la estación que había estado buscando toda mi vida. ¿Quién eres exactamente?, pregunté. Nuestra civilización está formada por seres conscientes que evolucionaron hace miles de años más allá de la forma física. Vivimos en dimensiones superiores de luz y amor puro. Podrías llamarnos ángeles o guías espirituales si hablaras tu idioma, pero somos mucho más que eso. ¿Y por qué quieres comunicarte con la humanidad ahora? La luz pareció atenuarse un poco, como si el ser tuviera mucho cuidado con lo que decía. Porque ustedes, los humanos, se encuentran en un punto muy importante de su evolución. En los próximos años, tendrán que tomar decisiones que afectarán el futuro de su especie y de su planeta. Podemos ayudar, pero necesitamos hablar directamente con ustedes, dije. Y ahí es donde entro yo, cuando comprendí la verdad. Sí, exactamente. Tienes una combinación única de habilidades mediúmnicas naturales y una capacidad desarrollada para comunicarte, para que otras personas comprendan y acepten nuestros mensajes. Puedes tomarlos tal como son y traducirlos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era una gran responsabilidad. No sé cómo hacer esto. Era la primera vez que hacía algo así. Por eso hemos venido a ti ahora, para enseñarte, para prepararte plenamente para esta misión. A medida que el ser se acercaba, la luz se hacía más intensa, llenando la habitación de una enorme energía. ¿Puedo mostrarte una pequeña muestra de lo que es posible? Antes de poder responder, sentí como si una ligera corriente eléctrica me recorriera la mente. De repente, vi cosas, pero no con los ojos. Las vi directamente en mi mente. Vi la Tierra desde una perspectiva que nunca antes había imaginado. Vi las energías que la rodean y las líneas de fuerza que unen a todos los seres vivos. Mucho amor, compasión y armonía habitaban en zonas de luz. El miedo, la ira y la desesperación reinaban en las zonas oscuras. ¿Qué estoy viendo?, dije en un susurro. Estás viendo tu planeta como nosotros lo vemos, no solo como se ve, sino también como se siente. Las luces brillantes son grupos de personas, familias y comunidades que vibran con altos niveles de amor. Las emociones con bajas vibraciones son más comunes en las zonas oscuras. Fue interesante y aterrador a la vez. Había mucha más oscuridad que luz. Las zonas oscuras se están haciendo más grandes, dijo el ser. Miedo, división, ira,
desesperación. Estas energías están creciendo y podrían llevar a la humanidad a un colapso energético y espiritual. ¿Y cómo puedes ayudar? La visión cambió. Ahora veía puntos de luz intensos apareciendo por todo el mundo. Eran personas que emitían una fuerte energía dorada capaz de transformar la oscuridad que las rodeaba. Podemos enseñar maneras de elevar la consciencia, sanar la energía del planeta y liberarnos de patrones de miedo y separación. Pero esta información debe llegar a la gente de forma lenta y cuidadosa. ¿Por qué gradualmente? Porque si todo viniera a la vez, sería rechazado o se arruinaría. La gente necesita estar preparada para todos los niveles de conocimiento. Amanda, ahí es donde entras tú como nuestra traductora e intermediaria. La visión terminó y volví a mi habitación, pero me sentí completamente diferente, como si pudiera ver las cosas de una manera completamente nueva. Después de eso, las semanas fueron un torbellino de crecimiento y aprendizaje. Un pequeño grupo de 6 personas se reunió en mi sala. Lo llamé el Círculo de la Conciencia y creció a 20 personas. Ya no era solo un reportero, era un maestro, un guía y una forma de que las personas adquirieran sabiduría que pudiera cambiar sus vidas. Las técnicas que aprendí en mis descargas funcionaron de maravilla cuando las enseñé a otros. Claudia acudió a mí con mucha ansiedad, pero aprendió a purificar su energía y se convirtió en una persona tranquila y equilibrada. Roberto superó su profunda depresión encontrando maneras de conectar con su yo superior y recuperando la alegría de vivir. Sandra comenzó a usar métodos de sanación energética en su hospital como enfermera. Como los resultados fueron tan buenos, sus compañeros de trabajo comenzaron a preguntarse qué estaba haciendo. Amanda, me dijo en una de nuestras reuniones, los médicos están impactados. Cuando utilizo las técnicas que me enseñaste, pacientes que no habían mejorado en semanas empiezan a mejorar. Cada historia de éxito me hizo sentir mejor conmigo mismo, y los seres de luz me seguían enviando descargas cada vez más específicas. Recibí información sobre cómo lidiar con el trauma colectivo, equilibrar las energías familiares y proteger a los niños de las malas influencias. El grupo aplicó esta información de inmediato, lo que produjo resultados reales y útiles. Trabajé con el grupo durante 3 meses antes de que el ser de luz me diera una nueva orden. Ahora pasamos a la tercera fase. Las noticias que reciben deben llegar a más gente. El mundo necesita saber esto de inmediato. Pregunté, ¿cómo? Escribe algo. Convierte las descargas en textos legibles. Luego, si te lo indica tu intuición, piensa en dar charlas, realizar talleres o cualquier otra cosa. Así fue como empecé a escribir Mensajes de Luz, una guía para la nueva era de la conciencia, mi primer libro. Como podrán imaginar, en realidad no lo escribía, lo traducía y cada capítulo se basaba en las descargas que conseguía. Pero lo mejor de este viaje aún no había terminado. Estaba a punto de descubrir que no era solo una traductora pasiva. Era un puente viviente que podía conectar 2 mundos y permitirles comunicarse. Ese descubrimiento no solo cambiaría mi vida, sino también la de todos los que conocería. Por difícil que pareciera, estaba lista para adentrarme plenamente en mi propósito. Después de trabajar con el grupo durante 2 meses y recibir descargas constantemente, la duda empezó a asaltarme. Me cayó como un rayo un martes por la mañana. Mientras releía los textos que había copiado de las descargas, me asaltó un pensamiento aterrador. ¿Y si me lo estoy inventando todo? Si estos mensajes tan complejos solo están en mi cabeza, ¿qué significan? Era imposible no preocuparme por engañarme a mí mismo, y peor aún, a quienes confiaban en mí. ¿Qué pruebas tengo de que todo esto sea real?
susurré, dirigiendo la atención a la habitación vacía. ¿Cómo puedo estar seguro de que no estoy sufriendo un brote psicótico complejo? Cuando la figura familiar apareció esa noche, ya tenía preparadas mis preguntas. Necesito pruebas, dije, negando con la cabeza. Necesito saber si esto es real o si me estoy volviendo loco. Con su calma habitual, el ser le dijo a Amanda: «Tus dudas son normales». De hecho, estábamos preparados para ellas. Hacer preguntas es señal de crecimiento espiritual y moral. Pero ¿cómo puedo estar seguro? Observa el resultado final. ¿De verdad están mejorando las personas de tu grupo? ¿Funcionan realmente las cosas que enseñas? Fue real. Las cosas cambiaron para Claudia. Roberto pasó de estar deprimido a ser feliz. Sandra estaba haciendo cosas increíbles en el hospital. Pero eso podría ser un efecto placebo, dije, o solo una coincidencia. Como quieras, Amanda. Pongamos esto a prueba. Mañana recibirás un correo electrónico con una descarga que contiene información muy específica sobre alguien que aún no conoces. Conocerás a esta persona en 3 días y usarás lo que has aprendido para ayudarla. Prueba suficiente. Como dijeron, al día siguiente recibí una descarga diferente. No se trataba de técnicas generales de sanación, sino de una mujer llamada Elena, de unos 50 años, que tenía un bloqueo energético debido a algo que le ocurrió de niña. La descarga incluso contenía información sobre el origen del trauma y las técnicas exactas necesarias para eliminarlo. Después de 3 días, estaba haciendo fila en el supermercado cuando la mujer frente a mí se sintió mal de repente. Se apretó el pecho y palideció. «Señora, ¿está bien?», le pregunté mientras le ponía la mano en el hombro. Vi su cara cuando me dio las gracias. Era la misma cara que vi en la descarga. Me dio un vuelco el corazón cuando le dijo su nombre a la cajera. Eleni llamó. Pasé la siguiente hora con ella en el patio de comidas del supermercado, usando las técnicas específicas que había aprendido. Elena ya no era la misma cuando terminamos. Había recuperado el color. Respiraba con normalidad y una expresión de paz en el rostro en lugar de preocupación. «Querida», dijo con lágrimas en los ojos mientras me tomaba la mano, «nadie me ha ayudado como tú en 30 años de terapia. ¿Cómo supiste lo que necesitaba con tanta urgencia?». Me quedé en shock al llegar a casa. La evidencia era innegable. Cuando la presencia apareció esa noche, lloré de alegría. Funcionó. Lo que dijiste de Elena era cierto. ¿Y ahora estás seguro?, dije con orgullo. Sí, lo soy. Pero esto me asusta aún más. La responsabilidad es enorme si todo es cierto. Amanda, deberías sentirte responsable porque estás tratando con la vida de las personas y con información que puede cambiar las cosas, dijo la voz con firmeza. Este trabajo nunca debe tomarse a la ligera. Después de ese día, nunca más dudé de la autenticidad de mi propósito. Sin importar los desafíos que me aguardaran, estaba listo para entregarme por completo a mi misión. Los seres de luz decidieron que era hora de mostrarme la magnitud de mi misión después de lo ocurrido con Gabriel, el niño hospitalizado a quien ayudé a despertar del coma. Después de que me enseñaron a realizar una sanación colectiva, pude ayudar a grupos pequeños, luego a salas enteras del hospital y finalmente al mundo entero. La historia de Amanda demuestra con claridad: Dios a menudo ve un propósito divino en cosas que la gente considera extrañas. Declara tu disposición diciendo: soy un instrumento para la misión de Dios. Unámonos como comunidad de fe y digamos que cada uno de nosotros tiene un papel sagrado que desempeñar. Han pasado 3 años desde la primera noche que descubrí que me vigilaban. La misión no solo ha continuado, sino que ha crecido de maneras que jamás imaginé. Escribo esto desde mi oficina
en el Instituto Puentes de Luz. Daniel y yo fundamos el instituto, que se ha convertido en un centro para el desarrollo de la conciencia en todo el mundo. Se han vendido más de 2,3 millones de ejemplares de Puentes de Luz en 40 idiomas. Ahora que están capacitados, 289 nuevos embajadores trabajan en 67 países. Pero las cifras no reflejan la realidad. La verdadera historia reside en los numerosos cambios que se están produciendo en la vida de las personas y que están impactando a personas de todo el mundo. Todo ha cambiado desde el último mensaje del Consejo Galáctico. Nuestra Tierra ha sido oficialmente aceptada como candidata a planeta ascendido. Este estatus solo se otorga a las civilizaciones que demuestran su capacidad de evolucionar conscientemente. «Lo has logrado, Amanda», me dijo un miembro del Consejo hace 2 meses. La humanidad ha alcanzado el punto mínimo de luz necesario para garantizar su evolución en lugar de su colapso. Hace 10 años, solo el 0,3% de las personas eran conscientes de su naturaleza espiritual. Esa cifra ahora ha alcanzado el 7,2% gracias al trabajo de todos los embajadores. Quizás parezca insignificante, pero tiene el poder de cambiar la conciencia colectiva del planeta. Hay señales por todas partes, nuevas normas para el medio ambiente, un enorme auge de las empresas conscientes, y ahora, en universidades como Harvard y Oxford, se estudia la relación entre la espiritualidad y la ciencia. La humanidad y el Consejo Galáctico ya pueden comunicarse oficialmente, lo cual es mi próxima misión. La gente está lista para que el mundo sepa oficialmente que no estamos solos en el universo. Seré el primer representante oficial de la Tierra ante otros mundos. El objetivo final no es que unos pocos embajadores actúen como puente, sino que todas las personas puedan comunicarse directamente con personas de otras dimensiones. Imaginen un planeta conectado conscientemente a una red de civilizaciones avanzadas a lo largo de la galaxia. Ahí es a donde nos dirigimos. Comparte tu experiencia en un comentario, si esta historia te conmovió o te hizo pensar que quizás tú también tengas una misión especial que cumplir. ¿Has tenido sueños vívidos con seres de luz? ¿Has sentido que tienes dones que aún no has usado? ¿Alguna vez te ha sucedido algo que nadie más puede explicar? Ahora sé que no estoy pasando por este viaje solo. Miles o incluso millones de personas en todo el mundo están experimentando el mismo despertar. Y es posible que tú seas uno de ellos. Todos estamos llamados a unirnos a la misión que comenzó con una sola alma. Comenta: soy un puente de luz en la creación de Dios. Si te sientes llamado a unirte a este gran despertar y ser una luz de esperanza en el mundo, tu afirmación se suma a la creciente red de fe en todo el mundo y ayuda a que una profecía divina se haga realidad para las personas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones si quieres leer más historias sobre cómo nuestra nueva humanidad está despertando. Podemos hacer del mundo un lugar mejor para todos más rápido si más personas saben que pueden conectar con otras dimensiones. Comparte esta historia con alguien que conozcas que esté teniendo sueños extraños o que sienta que tiene una misión más grande en la vida. Nunca se sabe qué necesitan escuchar para entender que no están locos y que están despertando. No olvides que eres mucho más fuerte de lo que crees. El universo espera que brilles con tu luz, porque eres un vínculo entre mundos. Suscríbete para unirte a una comunidad en un viaje hacia la luz, mientras continúas aprendiendo sobre los misterios sagrados de la fe y tu propio propósito divino. Cada nueva historia que descubrimos nos permite comprender nuestro lugar en el plan cósmico de Dios. Además,
Comparte este video si la historia de Amanda te conmovió. Tu oración contestada podría ser la respuesta que alguien busca, ayudando a otra alma a comprender que sus experiencias únicas no son un error, sino un llamado celestial. Un abrazo desde otro mundo para todos vosotros.